Bienvenidas una vez más a mi canal. En el video voy a estar contándoles sobre la historia de mi parto. Ha sido una historia muy, obviamente, especial para mí. Han habido varias cosas que no imaginé que iban a pasar de la manera que pasaron y hubieron algunas dificultades después y cosas así. Entonces voy a hablarles de todo lo que no pudieron ver en el video de mi parto, porque para los que no saben, tengo otro canal de vlogs y ahí publiqué ya un vlog con mi parto y el nacimiento de mi bebé. Entonces, si es que aún no lo han visto y están interesados, pueden ir, lo voy a dejar acá arriba. Y también estaba planificando hacer un video de mi tercer trimestre, como ya hice uno de primero y segundo, y les dije que iba a hacer uno del tercero, pero en realidad no hubo muchos cambios del segundo al tercero por la mayor parte, más que las últimas semanas, y eso los voy a hablar como parte de la historia de mi parto. Entonces, mi tercer trimestre fue súper fácil. La verdad es que no me dieron muchas náuseas ni nada de eso como leí que me pasaría. Estuvo muy tranquilo, pero llegando a las 35 semanas más o menos, un día estaba caminando por la tienda haciendo compras con mi esposo y de pronto sentí como una presión súper fuerte en la parte, como mi vientre, en la parte de abajo. Y creo que tenía mi cita con el doctor como la semana siguiente. Entonces desde ese día comencé a sentir bastante presión ahí abajo. Cuando me sentaba o me echaba me dolía demasiado. Entonces sí estaba con ese sentimiento por las últimas semanas, y eso fue básicamente como lo nuevo. Y cada vez se iba poniendo un poco más fuerte, que me dolía en la parte de atrás, como en la columna. Y ya por la semana 38, ya las como 2 últimas semanas, era más difícil como pararme de la cama sola. Entonces Peter me ayudaba a pararme y a veces trataba de hacerlo yo misma y todo, pero ya eran como cositas chiquitas que iban aumentando porque obviamente la bebé se estaba preparando para poder nacer. Cuando fuimos a la cita con mi doctor, él de hecho confirmó eso, que ella estaba posicionada con la cabeza abajo y que esa era la presión que yo había estado sintiendo. Entonces mi doctor nos había hablado desde un principio sobre estadísticas y como qué sería mejor para mi caso y todo. Él como nos dijo desde nuestra primera cita, cuando recién tenía como 6 semanas de embarazo, nos dijo que para madres primerizas, cuando pasaban de las 40 semanas del embarazo, aún si era un día más, como 40 semanas y un día, había la posibilidad de que hayan complicaciones o riesgos tanto para el bebé como la mamá. Y él dijo, mi recomendación es que si es que ya van a ser casi las 40 semanas y la bebé no se nota que ha habido como progreso, que no está avanzando y todo eso, mi recomendación sería que hagan una inducción. Entonces Peter y yo, bueno, yo ni siquiera tenía idea de que eso era posible antes de escuchar de eso, pero me puse a investigar bastante y mi esposo y yo como estábamos hablando sobre eso, hicimos una oración y simplemente nos sentimos bien con el pensamiento, la idea de hacerlo. Entonces llegó el día y yo, de hecho, días antes estaba sintiendo como si estuviera estirándose por dentro, como yo sentía una tensión, presión, y era como si estuviera jalándome por dentro o algo así, o estirándose porque la piel se me ajustaba fuerte. Llegamos al hospital el miércoles, el lunes 27 de abril por la mañana para comenzar la inducción. Entonces lo primero que hicieron fue obviamente cambiarme, ponerme mi bata, y me hicieron un examen de cervix. Entonces hicieron ese examen que es bien incómodo y doloroso, al menos para mí lo fue. Dijeron que mi cervix no estaba completamente listo, pero que estaba con 1 de dilatación. Entonces me dieron una pastita para hacer que mi cervix terminara de alistarse y también para comenzar a tener contracciones. Y cuando le pregunté a la chica ¿y cómo son las contracciones? Porque si estoy en dilatación 1 quiere decir que de cierto modo las he estado teniendo. Y me dijo, vas a sentir que como el estómago, la pancita se te ajusta. Y me dijo, de hecho estás teniendo una contracción ahorita, porque yo podía monitorear todo lo que estaba pasando conmigo. Tenía como bandas por toda mi barriga, y es como eso que yo pensaba que era la bebé pateando o estirándose, eran contracciones que había estado sintiendo como por ya 2 semanas. Solamente para aclarar, es parte del proceso de la inducción y la pastilla no se toma, sino que te la ponen por dentro y abajo. Y por esa razón no podía sentarme. Y si es que ustedes han visto o van a ver el vlog del parto, en esa parte que fue como toda la primera parte de la mañana, cuando aún me traen la comida y todo, yo estoy como echada
podía sentarme, me dijeron que no me sentara porque eso haría que la pastilla pueda salir y no hiciera efecto. Entonces tenía que estar como echada toda la mañana. Estaba viendo películas en mi celular, escuchando música, y realmente como todo tranquilo, las contracciones no eran fuertes, eran como solamente presión hasta ese momento. Después comenzó a avanzar el tiempo y estaba aumentando en dilatación también, pero súper lento. Creo que estaba a 2 para el mediodía o 1 de la tarde. Fue con esa dilatación 4 que iban ya a comenzar con el proceso y yo pedí que me dieran la epidural en ese momento. Entonces honestamente hasta ese momento no estaba sintiendo muchos dolores. A veces era un poquito como calambres de periodo, y para los que no saben, mis periodos siempre han sido muy fuertes. Desde que era adolescente me venían con dolores de cabeza, náuseas, a veces terminaba vomitando cuando tenía mis periodos, y los dolores eran muy fuertes, y esa era una de las razones por las que yo tenía miedo el parto, porque decía, si así sufro con dolores del periodo, voy a como sufrir muchísimo más con el dolor de la contracción. Y escuchando estas historias de mi mamá y de otras personas que como sufrieron bastante y que fue bien doloroso, me asustaba bastante a mí. Pero ya estaba como en dilatación 4 y realmente el dolor no había sido casi nada fuerte comparado a mis cólicos menstruales, y yo estaba como bien hasta ese momento, pero sabía que mientras más comenzaba a dilatar, los dolores iban a aumentar. Entonces preferí ponerle epidural antes de que ya era demasiado tarde para que mi cuerpo reaccionara y todo eso. Entonces me pusieron la epidural. Ahora, el tema de la epidural, eso honestamente fue lo más doloroso de todo ese día del parto. No llegué a grabar la parte de cuando me colocan la epidural, entonces no lo van a ver en el video, pero básicamente tenía que estar sentada así como toda doblada, mientras más como jorobada mejor, porque es más fácil para que ellos se encuentren. Entonces yo estaba haciendo lo mejor por doblarme, y comencé a llorar muy fuerte cuando me hicieron la primera hincada, porque simplemente dolió demasiado. Y luego él intentó en otro punto, y ahí comencé a sentir pues que mis piernas se iban durmiendo. Y una vez que pasó eso, obviamente mis pies estaban, aún podía sentir, pero al mismo tiempo no. Una vez que hicieron eso, vinieron para hacerme otro examen de cervix. Como en el examen de cervix básicamente el enfermera o el doctor como mete la mano para ver cuán dilatada estás y todo eso, que es siempre incómodo, como les dije antes ya. Pero una vez que tenía la epidural no sentía absolutamente nada de dolor, y estaba súper feliz porque no sentía nada. Cuando vieron eso, se dieron cuenta que ya había pasado a 4,5 de dilatación. Hubo un momento en el que yo estaba echada y de pronto no, porque podemos escuchar el latido del bebé, se escucha en el cuarto bien fuerte, porque también estás monitoreando eso. Hubo un momento en el que el latido comenzó a hacerse más lento cada vez, y mi esposo, él podía ver cuando yo tenía una contracción en la pantalla, en los papeles que botan las máquinas, como muestra cuando tiene una contracción y todo eso, y también el latido del bebé. Entonces él se dio cuenta que el latido estaba bajando cada vez más, y yo trataba de acomodarme o colocar mejor el monitor para que pueda como captar los latidos mejor, pero aún estaban bajando. Y luego las enfermeras vinieron porque ellas también estaban monitoreando todo desde donde están. Me hicieron cambiar de posición y todo, y luego ya el latido como se regularizó y volvió a ser como antes. Entonces ese fue un momento que me asustó bastante, porque obviamente escuchar que el latido de mi bebé como va cayendo, y están como que raro, no entendemos por qué pudo haber pasado eso, pero con mi cambio de posición como todo regresó a la normalidad. Entonces ya estaba todo bien aparentemente, y luego seguimos esperando, vimos la película, cada vez en cuando entraban las enfermeras para revisarme y todo eso, pero honestamente como no hay mucho que explicar tanto así de como cosas que pasaron, fue súper tranquilo. Y yo estaba tratando de dormir lo más que podía. Cada vez que las enfermeras venían a revisarme algo y se iba, yo trataba de como voltearme, cerrar mis ojos, porque era el consejo que me dio mi mamá, que vi bastante en otros videos, que otras personas me daban: duerme lo más que puedas, porque aunque no lo creas, el parto es es como bastante cansado, y vas a terminar súper agitada y cansada, y si no duermes vas a estar aún peor, más cansada. Entonces trataba de dormir lo más que podía cada vez que las enfermeras se iban, y estábamos Peter y yo ahí echados en la camilla durmiendo, lo cual fue genial porque hacía que el tiempo pasara más rápido. Honestamente yo creo que
me despertaba y ya cada vez estaba más cerca a ver a mi bebé. Entonces mi doctor vino como alrededor de las 7 y dijo que ahorita se hacen 4:30, que se puede considerar como labor activa ya, como ya estás en parto, pero para dilatar desde 4:30 hasta 10, que 10 es como el ideal para estar completamente dilatada y que la bebé pueda nacer. He visto a algunas mujeres les toma 2 horas y a otras mujeres les toma como 13 o 15 horas. Y el doctor vino como a las 7 más o menos para romper mi fuente. Y obviamente yo no estoy echada todo el tiempo, entonces yo no estoy viendo lo que sale o lo que me hacen o lo que pasa por ahí abajo. Pero Peter estaba conmigo, entonces él como estaba mirando todo lo que estaba pasando, me cogía la mano y cuando rompieron la fuente, él me dijo que estaba de un color como oscuro, medio marrón, verdoso. Ok, entonces cuando pasó eso, la enfermera nos dijo que el hecho de que salía de ese color quería decir de que ella había hecho popó dentro de mí, y generalmente cuando pasa eso es porque los bebés estuvieron como en un periodo de estrés y que había un cierto riesgo de que ella tuviera una infección siempre y cuando consumió o ingirió parte de como líquido amniótico con su popó. Entonces nos dijo, por esa razón es que cuando ella nazca, ni bien nace, no te la vamos a poder poner directamente en ti, sino lo que vamos a hacer es limpiarla, vamos a asegurarnos de que si es que ingirió, ¿no? Como sacamos lo más que podemos de líquido de su nariz, de su boquita y todo, para poder como prevenir más la infección y todo. Y una vez que la tenemos ya limpia, te la vamos a poner encima. Traté de no preocuparme mucho por eso y dije, ya como no va a ser nada grave ni nada fuerte, entonces solamente esperemos que todo esté bien. Entonces el doctor regresó como más o menos 9:30, 10, y para revisar si es que yo ya había dilatado más. La meta era estar a 5:30 o 6 por ahí, como esta era la meta, y yo ya había estado como todo el día esperando dilatar, entonces había estado dilatando lento pero seguro, y honestamente yo estaba como ojalá que haya dilatado. Pero en ese periodo, desde que me rompieron la fuente hasta que el doctor vino para revisarme, yo estaba sintiendo más, aún con el epidural sentía un poco más de dolor abajo, como bastante presión y dolor como calambres. Entonces el doctor llegó como a las 9:30, 10, perdón, 10:30 más o menos. Y cuando él hizo la evaluación yo estaba como, por favor dime que estoy al menos en 6. Y él me dijo, ya estás lista para pujar y estás en 10. Y yo estaba como, ¿qué? Y no podía creer que había estado todo el día. Básicamente me tomó todo el día, toda la mañana y la tarde para llegar hasta como 4 de dilatación, y luego en 2 horas dilaté desde 4:30, 5 a 10. El doctor le dijo a la enfermera que traiga una como bola o pelota que se llama peanut, y se ponía entre mis piernas y que con eso me iba a ayudar a practicar para pujar. La enfermera o Peter veía en el monitor cada vez que yo comenzaba una contracción, porque con la epidural a veces como no sientes cuando estás comenzando la contracción. Entonces la idea era que cada vez que tienes la contracción comiences a pujar. Y lo que hacían era, ellos veían la pantalla que tenía las contracciones, y una vez que ellos veían que yo estaba comenzando con una contracción, me decían ok, y yo comenzaba a pujar y Peter contaba hasta 8. Entonces yo estaba pujando por 8 segundos básicamente, y luego tenía que respirar súper rápido y comenzar a pujar por otros 8 segundos, y eso lo hacía 3 veces y mientras duraba la contracción. De hecho yo podía sentir, cada vez sentía como que la cabeza estaba como saliendo más, y de hecho ellos como también podían ya comenzar a ver la cabecita, el cabellito y todo. Y la enfermera, para motivarme de cierto modo, me puso un espejo delante, como ahí de ahí abajo, y yo podía ver cada vez que pujaba, podía como ver como su cabeza iba saliendo, como se iba viendo un poquito más cada vez. Fue honestamente una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Yo estaba asustada de que iba a pujarla y el doctor aún no llegaba. Entonces estuve practicando como por 20 minutos pujar, pero llegué a un punto en el que ya yo veía como casi toda la parte de la cabeza acá, como la podía ver. Y yo sabía que si pujaba un poco más fuerte, como yo sentía que iba a salir,
Entonces simplemente trataba de como pujar, pero al mismo tiempo no tan fuerte como yo sabía que podía, para asegurarme de que no saliera mientras el doctor no estaba. Entonces el doctor llegó poco después de eso, y él vio que la bebé ya estaba pues su cabeza casi saliendo. Entonces dijo, wow, realmente estás pujando muy bien. Y él dijo que la cabeza no iba a salir con tanta facilidad y que él tenía que hacerme un cortecito. Hay veces en las que simplemente como la piel se desgarra y se abre. Me dijo, es más seguro si es que yo te hago el corte, porque va a ser más limpio, más fácil de que se cure y todo eso. Entonces yo había hablado con él de eso y me dijo, a menos que no es necesario, no lo voy a hacer, pero si es necesario yo te voy a avisar. Entonces en el momento él me dijo, va a ser un corte súper chiquito, pero es necesario, lo tengo que hacer. Y yo estaba asustada, pero él me dijo, ok, ya lo corté, y yo no sentía absolutamente nada. Ni bien hice eso, estaba empujando y Peter estaba como, oh my gosh, amor, ya está saliendo, ya está saliendo. Y como fue solamente una pujada, ni bien me hizo ese corte, fue una pujada y la bebé salió como instantáneamente. Entonces si ven el video donde yo estoy como dando a luz, van a ver que mientras estoy pujando, durante todo ese proceso estoy como llorando y parece que es de dolor, pero honestamente yo no sentía absolutamente nada de dolor mientras todo eso estaba pasando. Entonces cuando sacaron a la bebé, el doctor la estaba limpiando y todo, y no tienen idea, cuando escuché ese primer llanto como lloré más, simplemente de emoción y porque finalmente ella estaba como viva, como en el mundo afuera, ¿no?, de mí. Y después de que la limpiaron bien y todo, tenían toallas calientitas, la pusieron en mí con las toallas y ella estaba como llorando cuando me la pusieron. Y una vez que la pusieron en mí y yo comencé a hablarle y decirle que todo estaba bien, ella como se tranquilizó de inmediato y pensé que no iba a llorar, pero fue muy muy especial. Peter estaba ahí también y simplemente era como ver su carita por la primera vez. Fue algo súper emocionante, y venían otras enfermeras simplemente para revisar el tema de sus niveles de azúcar, el tema de su peso, luego también la respiración. Sus niveles de oxígeno estaban bajos, entonces como había varias cositas que les estaban preocupando, de que tal vez ella necesitaba ayuda con algunas cosas para poder como estar mejor, nos dijeron que iban a tener que llevársela a otro salón o cuarto con bebés que tenían que ser cuidados más especialmente. El hecho de no saber qué estaba pasando y que no podía estar en el mismo cuarto con ella y muchas cosas hacían que yo estaba pues preocupada, tratando de no pensar en cosas negativas que pudieran pasar, y simplemente estaba llorando. Peter fue a acompañar a Hazel con las enfermeras y a mí me llevaron a mi cuarto de posparto. Entonces yo estaba como llorando, tratando de no pensar cosas malas, llorando porque no la tenía conmigo, a ella ni a Peter, y estaba como absolutamente sola en el cuarto. Las enfermeras como venían para ver si estaba bien o darme medicamentos y cosas así. Pero bueno, básicamente para resumir lo que pasó, ella nació con un tipo de neumonía que hacía que no pudiera recibir suficiente oxígeno. Después también tenía un tubo entrado por su nariz, porque el hecho de que yo recién estaba comenzando a producir leche y todo, y ella necesitaba alimentación, entonces estaban que le alimentaban con un tubo por la nariz directamente a su estómago. También el tema de que ella ingirió líquido amniótico con su popó y todo hizo que tuviera otra infección. Entonces para poder salir del hospital ella tenía que tener un peso mínimo y poder mantener su temperatura corporal, poder respirar por sí misma, y como algunas cositas que tomaban tiempo como poder alcanzarlas. Y lo bueno es que todo eso duró 7 días, como nació el lunes y el domingo ya la trajimos de regreso a la casa. Honestamente, estar ahí fue una experiencia que creo que me rompió el corazón, pero al mismo tiempo me hizo mucho más fuerte de lo que yo imaginé que era. El ver a mi bebé así los primeros días, no les miento, no dejaba de llorar. Todo el primer día y segundo día las emociones estaban súper fuertes en esos primeros días, pero después ver que Hazel estaba como comenzando a mejorar bastante y alcanzar esas metas que le ponían los médicos. Y básicamente su primera semana de vida la pasó en el hospital, y nosotros también veníamos a la casa solamente para dormir.
y bañarnos, y luego teníamos que todo el día pasar ahí, llevábamos como nuestra comida. Fue toda una aventura que realmente se sintió como una eternidad, tratando de ver el lado positivo a todo. Pero yo somos personas bien positivas. Aprendí bastante de las enfermeras, del cuidado. Cada 3 horas hacían cambio de pañal, le alimentaban y todas las cosas, bueno, porque estaba en cuidados intensivos, tenía que tomar la temperatura y hacer cosas extras, pero al menos saber que ella tenía una rutina me ayudaba a sentirme más en control y más confianza en que yo podía como seguir o mantener eso al menos. Obviamente me hubiera gustado que mi bebé no tenga que pasar por tantas como agujas o cosas así desde muy bebé, pero simplemente es algo que me prueba cuán fuerte es ella, y todo eso simplemente, como lo mencioné, me hizo sacar una fortaleza de donde yo no sabía que tenía. Y bueno, básicamente esta fue la historia de mi parto. Si estás viendo esto y estás embarazada, mi consejo es: puedes hacer planes para cómo va a ser, pero ten en cuenta que siempre las cosas pueden cambiar, ya sea para bien o para mal. Todo creo que pasa por algo. Disfruta cada momento, pero al mismo tiempo recuerda que eres fuerte y que no hay nadie mejor que tú misma para saber qué es lo mejor para ti y para tu bebé. Porque muchas personas van a querer darte consejos de qué cosas hacer, qué cosas no hacer. No hay nadie mejor que tú misma para saber qué es lo mejor para ti. Escucha tu cuerpo, escucha lo que tú sientes. Ok, para terminar en una nota positiva, mi bebé ya tiene 2 meses, como lo dije, está creciendo demasiado bien, cada día más hermosa. Y si es que quieren como ver actualizaciones del día a día, de lo que pasa y cosas así con ella, pueden seguirme en Instagram. Ahí estoy compartiendo cositas de ella, de mi proceso como mamá primeriza y cositas así. Y ya, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse a escuchar mis story times si es que llegaron hasta el final, y ya los estaré viendo en videos más adelante. Bye bye.